El pecado de David con Betsabé. Estudio número 28. Segundo libro de Samuel 11:27. La palabra de Dios nos dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El rey David cometió adulterio con Betsabé y como consecuencia de ese pecado fue responsable de una cadena de pecados entre los cuales se encuentra el homicidio. Vamos a ver esta ejemplarizadora historia. En primer lugar, veamos que la ocasión del pecado de adulterio de David fue la ociosidad. David estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. David se quedó en palacio cuando debía estar en la batalla, dice la Escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segundo libro de Samuel 11, versículos 1 y 2. Muchas desgracias suelen suceder cuando no hacemos lo que nos corresponde, cuando dejamos de cumplir con nuestras obligaciones. Recordemos el viejo refrán que dice: la ociosidad es la madre de todos los vicios. No es malo el ocio, siempre y cuando no ocupe el tiempo de nuestros deberes, y siempre que sea el resultado de un descanso merecido después de una ardua jornada de trabajo. Pero cuando se traduce en pérdida innecesaria de tiempo y esfuerzo, que debe ser empleado en algo verdaderamente productivo, entonces es la ocasión de muchas oportunidades para el mal. El hombre fue hecho para trabajar, no para estar ocioso. Así que el estar ocioso, sin nada en qué ocuparnos, no es un asunto que tenga nada que ver con Dios, sino con otra persona. Si el rey David hubiera estado en la guerra en vez de andar merodeando por el terrado de su casa, entonces tendríamos otra historia muy diferente en la Biblia. Pero sobre todo, si David hubiera sido fiel a los principios bíblicos, entonces aquello debió haber sido solo una tentación en su vida. Recordemos lo que nos dice la Biblia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. David se dejó arrastrar por el pecado. La palabra de Dios nos ordena huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. El ejemplo más elocuente de esto lo tenemos en la historia de José en Génesis capítulo 39, el cual fue molestado por la esposa de Potifar, que estaba obsesionada con el joven. No perdía oportunidad esta mujer, insinuándosele abiertamente. Y José resistió hasta lo último, manteniéndose fiel a sus convicciones como un hombre temeroso de Dios. Génesis 39:10. Igual que tú y yo conocemos esta historia que se encuentra en la Biblia y que la hemos visto muchas veces en la escuela dominical, David conocía muy bien la historia de José. Pero ese día, en aquel peligroso terrado, se olvidó de todo principio y se dejó llevar de sus sentimientos. Dice la Escritura: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Segundo libro de Samuel 11, versículos 3 al 5. En segundo lugar, el pecado de adulterio de David derivó en una cadena de maldades. David pretendió ocultar su pecado de adulterio con Betsabé, enviando a buscar al esposo de esta, que estaba en la batalla contra los amonitas, a fin de que se llegara a su esposa y de esta forma engañarlo para que creyera que él había embarazado a Betsabé. Pero las cosas no le salieron a David como él las había planeado, sino que Urías en ningún momento se fue a su casa, sino que se pasó la noche en el palacio real. Urías era un soldado fiel a Dios y a su rey. Él era uno de los denominados valientes de David. También se les llamaba los héroes de David. Eran unos 37 guerreros profesionales que estaban íntimamente ligados al rey David, según nos cuenta el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 39. Note usted las extraordinarias palabras del insigne Urías Eteo frente a la insistente propuesta de David, dice la Escritura. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Pero David estaba resuelto a hacer que su engaño tuviera el efecto deseado. Así que emborrachó a Urías, aprovechando que lo había convidado para que comiera con él. Y luego entonces le insinuó que se fuera a su casa para estar con su mujer. Pero de nuevo Urías no fue a su casa, sino que se quedó en los alrededores del palacio real. Como David veía que era imposible convencer a Urías de que se fuera a su casa, entonces decidió hacer algo verdaderamente horrible: planificar la muerte de uno de sus más fieles soldados, pensando que con esto ocultaría su pecado de adulterio. En una carta enviada por el rey a su capitán Joab, la cual fue llevada por el propio Urías, se daba la orden de que lo colocaran en el lugar más peligroso de la batalla, para que lo mataran. La Biblia, que no oculta los errores y defectos de los personajes presentados en ella, aunque sean los más amados de Dios, nos cuenta los términos de esta ignominiosa carta. Dice la Escritura: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Segundo libro de Samuel 11, 14 y 15. Como podemos ver, David es responsable de planificar el asesinato de Urías. Es responsable de su muerte, pues la orden del rey, que no podía ser revocada, se cumplió tal y como fue planificado. Dice la Escritura: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Segundo libro de Samuel 11, versículos 16 y 17. David en esta cuestión se comporta como un monarca cualquiera, con la frialdad diabólica que proporciona el poder político y que lleva a los hombres a cometer los más horrendos crímenes sin el más mínimo remordimiento. Basta escuchar sus palabras
pronunciadas para que el mensajero las repitiera a su capitán Joab, a fin de hacer que el asunto de Urías se quedara oculto como un crimen de Estado. Fíjese lo que dice la Escritura. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Segundo libro de Samuel 11:25. Finalmente, David pagó con creces su pecado de adulterio con Betsabé. David pensaba que todo iba a quedarse así, que sus pecados no se harían públicos, pero no. Dios mismo se encargó de que todo lo malo que él había hecho saliera a la luz. Para esto envió a su profeta Natán a hacerle una visita, y no fue precisamente una visita de cortesía. El profeta inicia su mensaje de parte de Dios a David con una elocuente parábola que ilustraba muy bien la acción vergonzosa y vil del engreído rey. Dice la Escritura: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Segundo libro de Samuel 12, versículos 1 al 4. David estaba muy atento escuchando el relato del profeta Natán, y a medida que iba escuchando se encendía más y más su furor ante la injusticia de aquel rico personaje ignoto, a tal grado que el rey explotó en indignación, dice la Escritura. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Segunda Samuel 12, versículos 5 y 6. Es fácil ver el pecado en los demás, pero muy difícil admitir que uno mismo está en pecado. David reaccionó ante la maldad de un supuesto malhechor, cuando él mismo era culpable de una cadena de pecados. Aquel cuento era verdad, y estaba mucho más relacionado con el rey David de lo que él se hubiera imaginado. El profeta entonces lo enfrenta valientemente y sin inmutarse de manera directa. Dice la Escritura: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Segunda Samuel 12:7. Ahora el rey se da cuenta que acaba de ser su propio juez, pues ahí había solo un culpable, y era él mismo. Dios no se anda con rodeos, y mucho menos con aquellos a los cuales ha elegido para que sean instrumentos de su gracia y misericordia. El castigo de parte de Dios esta vez tampoco se hizo esperar, pues Dios no tiene favoritos, según nos dice Romanos 2:11. De manera firme y precisa, el profeta Natán anuncia a David el juicio de Dios por causa de sus graves pecados. Nos dice la Escritura: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer,
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segundo libro de Samuel 12, versículos 7 al 12. Dios no admitirá el pecado en ninguna de sus manifestaciones. La sentencia divina fue letal contra David por causa de su pecado. Pero vemos algo significativo en la reacción del rey David que lo define como un hijo de Dios. Y es el hecho de que él admitió su pecado, cosa que no vemos en las personas no arrepentidas. El Salmo 51 es una confesión elocuente del rey David por los graves pecados que él cometió, pecados que son narrados en esta historia del segundo libro de Samuel. Pero aun cuando Dios nos perdone, no nos evitará las consecuencias de nuestros pecados. El hijo que David procreó en su pecado con Betsabé, lamentablemente, morirá. Dice la Escritura: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Segundo libro de Samuel 12, versículos 13 al 15. El castigo no es contra el niño, sino contra los padres, quienes sufrirán en carne propia por la muerte de su vástago. El niño irá a morar con el Señor, y el propio David así lo dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segundo libro de Samuel 12, 23. Que el Señor te bendiga.